¿Ya están de regreso, niños? Sí, profesor. Perfecto. Bueno, vamos a retomar entonces estos temas que estamos viendo. ¿Por qué es necesario entonces? Continuamos con nuestro estudio justamente de las medidas preventivas. ¿Por qué más es necesario o por qué otras razones sería necesario implementar estas medidas para prevenir la delincuencia? Pues son necesarias también porque estamos enfrentando actualmente, lo voy a anotar, un colapso institucional. Estamos enfrentando como sociedad, y esto es serio, un colapso institucional a todas las escalas, un colapso institucional policial, penitenciario, judicial, y de esta manera, pues no nos damos abasto. Cuando una persona delinque, no nos alcanzan las instituciones, ni el dinero, ni la capacidad, ni la fuerza humana para poder atender todo esto. De por sí, comentábamos hace unos momentos que hay una reacción social e institucional bastante negativa en torno a las acciones que toman las autoridades. Entonces sigamos gastando, mejor prevenimos estas acciones que pudieran llegar a afectar víctimas u ofendidos, porque las instituciones están debidamente saturadas. ¿Cuántas carpetas de investigación hay por agencia? ¿Cuántos procesos pendientes en materia penal hay que se tienen que postergar justamente por la cantidad que hay? Entonces, otra de las razones por virtud de las cuales es necesario prevenir, eh, y hacernos una cultura específica como criminólogos de la prevención del delito, es para evitar el colapso institucional, policial, penitenciario, incluso a nivel nacional. ¿Ok? Otra de las razones justamente que se necesitan o que podemos referir es la falta de atención a las víctimas del delito. Justamente porque hay demasiados delincuentes, hay demasiadas víctimas de los delitos, y si queremos nosotros, por ejemplo, percibir una atención psicológica o una atención médica sufragada por el propio Estado, pues nos dan una cita bastante lejana, porque no hay fechas, porque hay personas que tienen que ser atendidas antes que nosotros. Eso habla de un Estado o nación que no tiene un control total respecto de su delincuencia, respecto de todos estos fenómenos que influyen. Si una víctima tiene que tardar 1 o 2 meses para ser atendida, porque sufrió algún daño como consecuencia directa de la comisión de un delito, quiere decir que las cosas no van bien. Como sociedad estamos muy mal, hay que implementar tiempos, y para implementar tiempos tenemos que disminuir en la medida de lo posible, y disminuimos con esta cultura de las medidas preventivas. ¿Okay? Otra razón más para platicar de esta cultura de prevención del delito es porque hay una alta reincidencia en la delincuencia, y lo vamos a caracterizar como la reincidencia. Estamos haciendo mal para que haya reincidentes. Estamos fracasando con las penas, estamos fracasando con los procesos. Muchos delincuentes salen de la cárcel, salen de los centros penitenciarios con la idea de que es más fácil ganarse la vida como lo hicieron en un momento dado. Total, me robé, no sé, 1 millón de pesos, estuve unos años en cárcel y pues voy a volver a salir, pero el beneficio que obtuve fue mayor um, al perjuicio que obtuve, a lo que dejé de percibir justamente una pena corporal. A lo mejor me metieron 5 años a la cárcel, pero ganó 1 millón de pesos. Entonces, muchas personas se hacen esa idea y se corrompe totalmente nuestra institución, como Estado, nuestras instituciones ministeriales, nuestras instituciones policiales. Hay un fracaso en las penas también. Las penas que estamos aplicando no son debidamente impuestas ni están debidamente pensadas. ¿Por qué no están funcionando las penas? ¿Por qué los delincuentes vuelven a cometer delitos? Se les hace fácil porque además saben que las instituciones no tienen la capacidad responsiva para atender tantas y tantas incidencias. Entonces, estamos fracasando en las penas, estamos fracasando porque hay reincidentes, y lo que tenemos que hacer para atender de manera más concreta, de manera más particular, darle una atención debida a estos problemas, pues es mejor hablar de una prevención del delito para que los sucesos que se den sean mejormente atendidos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Este, entonces reincidencia es cuando
se da un periodo muy largo a la resolución de un caso o una sentencia, ¿no? Un reincidente es un delincuente que ya fue condenado, que pagó su pena en cárcel, salió y otra vez vuelve a delinquir. Un reincidente es una persona, un delincuente que vuelve a delinquir por segunda, por tercera, por cuarta vez. Reincidiste en el delito, volviste a cometer una conducta delictiva. Ya te castigaron una vez. No obstante esto, otra vez volviste a delinquir. Y un primo delincuente, se los anoto acá, un primo delincuente es un delincuente que comete un delito por primera vez. Naturalmente, en un proceso penal no se les da la misma atención ni se les dan las mismas facilidades. Bueno, la atención se supone que se les debe de dar igual, pero los beneficios que puede obtener un primo delincuente, porque delinquió por primera vez, son distintos a los que puede obtener un reincidente. Por ejemplo, un primo delincuente puede pedir una suspensión condicional del proceso. Suspéndame mi proceso y me comprometo a hacer estas cosas. Si las hago en 6 meses o un año, ya, ahí muere, ya no me procesas. Eso lo puede hacer un primo delincuente. Un reincidente no. Oye, es la segunda o la tercera vez que estás aquí por robo. A ti ya no te puedo suspender el proceso. Ya eres una persona que está acostumbrada a llevar este tipo de vida. ¿Sí me expliqué o no? Sí, más claro, gracias, doctor. Ok. Bueno, eso es un fracaso, esto de la reincidencia. Que una persona vuelva a cometer delitos después de haber sido procesado, pues definitivamente es un fracaso social e institucional. Otra de las razones por virtud de las cuales necesitamos implementar esta cultura preventiva del delito es porque carecemos de estudios criminológicos. Y por eso están aquí ustedes. Carecemos de estudios criminológicos. No todas las personas se abocan a estudiar esta disciplina penal. Todos quieren penal, todos quieren ser penalistas, todos quieren ser eh, policías de investigación o todos quieren ser muchas cosas, menos criminólogos. Eh, Desde el punto de vista criminológico, todo esto que estamos estudiando es lo que ustedes tenían que proponer a la sociedad. ¿De qué manera van a poner su granito de arroz a la sociedad? Justamente analizando la pena desde el punto de vista académico, analizando si las penas son correctas o no, estudiando al delincuente desde el punto de vista integral, multifactorial, hablando y propiciando esta cultura famosa del delito, pero pues todos los criminólogos se han dedicado también, los que hay, a analizar al delincuente. Todo gira en torno al delincuente, delincuente, delincuente. Sí es una parte importante de la criminología, pero no es lo único. El criminólogo también tiene que abocarse a estudiar justamente esto, esta investigación en torno a la cultura de la prevención del delito. Y finalmente, otra razón más por la cual tenemos que implementar esta cultura de prevención del delito es porque carecemos de especialistas. Carecemos de especialistas, carecemos de expertos que se dediquen específicamente a tratar esto de la prevención del delito. ¿Qué tenemos que hacer para que esto disminuya? No lo van a erradicar en 100, en 200 años, no lo sé, esperemos que sí, aunque es muy poco probable. No lo van a erradicar menos en 50 años, no van a erradicar el fenómeno criminal, pero sí pueden prevenirlo. ¿Qué tenemos que hacer? Implementen, ese sería un buen tema de tesis para los que les interese. Si quieren hacer una tesis en torno a una investigación criminológica, pueden hacerlo en torno a este tema. Pueden estudiar concretamente y pueden proponer una serie de medidas para prevenir el delito. ¿Tienen alguna duda de esto que estoy comentando? No. Ok, No, profe. perfecto. Vamos a hablar de otro autor, que es Martínez Paz, un autor conocido como Martínez Paz. Martínez Paz justamente hace una seria crítica a la palabra prevención. ¿Por qué es una crítica a la palabra prevención? A ver, señores, dice Martínez Paz, a ver, si hablamos de prevención, quiere decir que podemos evitar del todo el fenómeno criminal. Y no es así, porque si nosotros podemos anticiparnos a que se dé este suceso criminal, pues seguramente vamos a poderlo prevenir. ¿Y por qué no lo hemos prevenido entonces? ¿Qué pasa? Más bien el término correcto es disminuir, atenuar el fenómeno criminal. Es más apropiado y más acertado
hablar de una disminución del fenómeno criminal, a utilizar la palabra prevención. ¿Qué vas a prevenir? Si puedes prevenir las cosas, mejoras que no pasen. Eso es justamente lo que critica Martínez Paz. Critica el término prevención, ya que si un término se puede anticipar, pues podemos prevenir una situación. Y hablando de crímenes, pues justamente esto resulta imposible. Y no se trata de intimidar a la gente con las leyes, se trata de prevenirlo, de tomar una serie de medidas como esto que platicábamos del alumbrado, de la cultura, de espacios recreativos, de una atención a la mejor clínica, a la mejor médica apropiada. Ya vamos a llegar al estudio de las escuelas y vamos a ver el punto de vista de la criminología clínica, que estudia justamente los delincuentes desde el punto de vista médico. Esa es una opción, vamos a hablar de varias, ¿ok? Bueno, eso es lo que dice Martínez Paz. Vamos a hablar ahora de otro criminólogo que seguramente también ya han escuchado, José María Rico. Se llama José María Rico. José María Rico lo que nos platica es que la prevención justamente van a ser ese conjunto de medidas que impiden que surja la delincuencia, ese conjunto de medidas que impiden el surgimiento de la delincuencia. Es una forma de intervención y consiste en adoptar una serie de medidas para impedir que se dé este fenómeno de la delincuencia, o nos van a permitir también disminuir el riesgo de la comisión de los delitos. Vamos a disminuir ese riesgo consistente en que se sigan cometiendo paulatinamente los delitos. Perpetración es la palabra adecuada. Perpetración. Hay que prevenir y hay que disminuir la perpetración de los delitos. Hay que disminuir ese índice que refiere que se siguen consumiendo una vez más y más y más y más los delitos. ¿Ok? Entonces, estos modelos o el modelo de prevención estos modelos de prevención aparecen desde la famosa escuela clásica. Ahora que estamos estudiando estas investigaciones, les dejé por ahí estudiar el tema de las escuelas. Recuerden que es la clásica, la positivista y la ecléctica. Desde los estudiosos de la escuela clásica se habla de esta figura de la prevención de los delitos, ¿ok? Obviamente, ahí se empieza a desarrollar ese tema, pero cobra auge con las ideas de los positivistas en la segunda de las escuelas, en la segunda escuela que es la positivista. Y vamos a asociar, muchos criminólogos y muchos penalistas de esta escuela positivista asocian a la prevención del delito con la pena, y no es necesariamente correcto. ¿A poco la pena es el instrumento mágico que nos va a hacer borrar y erradicar la delincuencia? Pues por supuesto que no. Para prevenir la delincuencia necesitamos más que eso. Necesitamos actuar como sociedad, como vecinos, como institución, como Estado. Necesitamos tomar una serie de medidas eficaces. ¿Por qué nos tenemos que esperar a que se cometa el delito para castigarlo y a través de la pena disminuir? Eso está pésimo. Lo que tenemos que hacer es prevenirlo, la famosa cultura de la prevención. Y vamos a hablar justamente de los modelos de prevención que existen. Hay modelos de prevención, esto es importante. Modelos de prevención del delito. Modelos de prevención del delito. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Ninguno. Ok. Modelo clásico o punitivo. Este es el primero. Modelo clásico o punitivo. Modelo clásico o punitivo. ¿En qué consiste este modelo de prevención del delito? Pues si alguien comete un delito hay que castigarlo. La palabra punitivo viene de punición, castigo. Si una persona comete un delito tiene que ser castigado. Ese es el modelo clásico que hemos seguido desde las primeras épocas de la humanidad, desde la época de la venganza privada. Ese es el primero. Vamos a hablar del segundo de ellos. Modelo social. ¿A qué se refiere el modelo social? El modelo social va a referir todas aquellas medidas que como sociedad podemos implementar para prevenir el delito. Vamos a poner una caseta de vigilancia afuera del condominio. Vamos a hacer un comité vecinal para contratar un órgano de seguridad privada, una agencia de seguridad privada. Vamos a poner alumbrado en las calles, vamos a hacer un
Vamos a solicitarlo justamente a la delegación porque nuestra colonia no está debidamente alumbrada. Vamos a solicitar tener mayor intervención de los órganos policiales. Vamos a solicitar lo que decían por ahí, a lo mejor poner o construir algún parquecito ahí para que la gente se distraiga y se ponga a hacer deporte en vez de que esté pensando en cometer delitos y tonterías. Vamos a hablar de la atención psicológica por colonia, por región, que también me lo decían por ahí, para atender de manera específica y por regiones a todas las personas que socialmente son un problema y podrían ser delincuentes en potencia. Justamente a eso se refiere el modelo social. Y va muy de la mano con un cuarto modelo, que es el modelo preventivo. Este modelo preventivo lo que sugiere es trabajar por comunidades. Trabajar por comunidades. Una sola persona no puede hacerlo. Necesitamos trabajarlo de manera colectiva, por barrios, por zonas, por colonias. Si todas las personas se asocian para favorecer o para propiciar un modelo de prevención del delito, es más fácil. Es más fácil cuando lo hacemos todos. Lo que es más difícil para uno es más fácil para todos. Entonces, el modelo preventivo sugiere que se trabaje desde el punto de vista comunitario. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? No, profesor. Okay. Vamos a hablar del siguiente modelo. Este modelo se le conoce como el modelo de prevención mecánico, modelo de prevención mecánico o físico, modelo de prevención mecánico o físico. Cuando castigamos a las personas por la comisión de un delito de manera física, y no me estoy refiriendo a los azotes ni a las penas inusitadas que están establecidas en el artículo 22 constitucional, por supuesto que no. Cuando hablamos de una pena, de un castigo físico, de una pena corporal, nos estamos refiriendo a la privación de la libertad, a la reclusión. Hay que castigarlos, hay que meterlos a la cárcel. Este modelo sugiere que para prevenir el delito hay que aislar a los delincuentes de manera física del resto de la sociedad. Necesitamos un espacio físico para recluir a todas aquellas personas que son nocivas socialmente hablando. Creo que aquí no hay mucho que referir. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Creo que no. Otro modelo, el sexto modelo, es un modelo de diseño ambiental. Modelo de diseño ambiental. Nosotros, estructuralmente hablando, y me voy a referir a lo mejor a el beneficio arquitectónico que pudiera llegar a tener alguna colonia desfavorecida, pudiera disminuir en parte los índices altos de la delincuencia. Una persona que se siente identificada con a lo mejor un barrio en el cual se lucha por un poderío, hay estudios que lo refieren, como el propio José María Rico lo dijo en su momento, un barrio que está paupérrimo, que tiene condiciones desfavorecidas, un ambiente visualmente insano, un ambiente en el cual no me siento a gusto, me siento ajeno, un ambiente sucio. Definitivamente, en voz de los criminólogos, es un ambiente que propicie la delincuencia. Entonces lo que tenemos que hacer es implementar planes para atender por colonias todos aquellos desperfectos visuales o ambientales que podemos llegar a tener y que pueden ser un detonante para que una persona cometa un delito. Vamos a pintar las casas, vamos a evitar los baches, vamos a poner a lo mejor algún parque que se vea adecuado, vamos a sancionar a las personas que tiren basura, vamos a cuidar el ambiente, el territorio donde nos empeñamos. De esa manera, pues podemos prevenir también de algún modo estas conductas delictivas. ¿Alguna duda de esto que comenté? No. Bueno, hablamos de un séptimo modelo, que es el modelo de seguridad urbana. Modelo de seguridad urbana. Al hablar y al utilizar la palabra urbano, urbana, nos estamos refiriendo a las zonas que están pobladas, las zonas mayormente pobladas. Entonces, la propia población de una zona geográfica determinada a lo mejor puede tomar alguna medida, alguna medida o alguna alternativa o puede implementar algún plan para poder disminuir por regiones de acuerdo a su población
el fenómeno delictivo. Aquí habemos demasiados. De todos los que habemos, vamos a hacer un comité específico en esta población determinada para poder prevenir el delito. Vamos a hacer a lo mejor una patrulla, una comisión vecinal para estar al pendiente de los delitos, y entonces algunos deciden poner algunos cartelones que dicen los vecinos, sí vamos a sancionar a los delincuentes. Entonces, todo esto, estos modelos o estos mecanismos que se utilizan para prevenir el delito por región, atienden al modelo de seguridad urbana, y este modelo de seguridad urbana se desarrolla aproximadamente en 1987, que es de los más novedosos. ¿Okay? Estos modelos consisten justamente en plantear medidas para promover redes, para asegurar una mejor cohesión entre la sociedad, para que la sociedad se una de una manera más adecuada, para implementar programas de prevención con la participación activa, obviamente, de vecinos, de instituciones públicas y privadas. También es válido que nos apoyemos en instituciones del gobierno o que nos basemos en instituciones privadas, hablando hasta en términos generales de alguna agencia o de alguna empresa, esas que se dedican a la seguridad privada. ¿Ok? Y bueno, hablamos, ¿aquí tienen alguna duda, perdón? ¿Tienen alguna duda de los modelos de prevención? ¿Quedaron claros? Sí, profesor, todos claros. Sí, profe. Vamos a hablar de otro autor que también refiere a estos modelos de prevención. Y hablo de Gilbert Bonemacion. Se los escribo en el chat. Gilbert Bonemacion o Bonemacion, como ustedes gusten pronunciarlo. Gilbert Bonemacion. Y este señor dice que luchar contra la delincuencia no significa nada más prevenir el delito. También hay que reprimir estas conductas delictivas a través de la policía, a través de la cárcel, a través justamente del ejemplo ajeno. Si tú delinques, si tú cometes un delito, pues te vas a ir a la cárcel. Y además, la policía es un gran eslabón en esta cultura de la prevención al delito. El hecho de que platiquemos de esto a la voz de Gilbert Bonemacion puede representar un fracaso costoso para la sociedad. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos pensando más bien en castigar, pues quiere decir que estamos preocupándonos más por castigar al delincuente, por castigar el delito, que por prevenirlo. Hay que preocuparnos más por prevenirlo, no por castigarlo. Entonces, sí son necesarios los elementos policiales, por supuesto, para que nos puedan propiciar un mayor ámbito de seguridad a nivel nacional, pero no solamente tenemos que empezar a castigar, tenemos que empezar también en prevenir. Esta cultura de la prevención del delito debe ser integral. Debemos establecer políticas que sirvan justamente para esto. Solamente los países que han trabajado con mucho empeño en esto de la prevención del delito y han podido trabajar de manera conjunta, han podido disminuir los fenómenos delincuenciales. Vean ustedes países como Suiza, por ejemplo, como Holanda, como los Países Bajos. Aquellos países se pueden distinguir justamente porque aterrizan de manera adecuada los fenómenos culturales, los fenómenos intelectuales. Son culturas a lo mejor de primer mundo, culturas que pueden referir mayor inteligencia que la nuestra, tristemente hablando, porque los mexicanos somos muy creativos, somos muy capaces para muchas cosas, pero somos muy egoístas en otras. Entonces, no sabemos trabajar de manera comunitaria, no sabemos trabajar de manera vecinal, siempre nos estamos peleando con el prójimo en vez de atender los problemas. Estos países sí han logrado disminuir la criminalidad justamente porque han implementado políticas urbanas, intelectuales, y han estado fomentando momento a momento esto de la prevención del delito en todas las etapas de la criminología que han estudiado sus intelectuales. Permite que enfoquemos o que demos nuevos enfoques a figuras tales como el delito, como el delincuente, y por ende, pues los criminólogos mayormente destacados a nivel mundial son aquellos que han podido prevenir en mayor parte este fenómeno del delito. Para ello, como les he comentado, es necesario estudiar al delito, al delincuente, a la víctima, a la propia criminalidad y a la reacción social, institucional y cultural. ¿Tienen alguna duda de esto de la cultura de la prevención del delito? ¿Alguien tiene alguna inquietud al respecto?
No, maestra. ¿Quedó claro? Bueno, pues con esto, muchachos, concluimos finalmente de estudiar o de dar un pequeño preámbulo de estos objetos novedosos de las tendencias actuales de la criminología. A continuación las sesiones subsecuentes las vamos a dedicar para estudiar justamente, que es la materia de este semestre, vamos a estudiar cuáles son las principales corrientes criminológicas o las principales escuelas criminológicas. ¿Cuáles son las principales corrientes o escuelas criminológicas? De eso se trata este semestre y es justamente lo que empezaremos a estudiar a continuación. Hablaremos entonces de tres principales escuelas o tres principales corrientes criminológicas, cada una, por supuesto, con un enfoque diferente. Y esto es importantísimo, de esto se trata el semestre. La primera escuela es la escuela de la criminología clínica. Criminología clínica. La segunda escuela es la criminología interaccionista. Criminología interaccionista. Y la tercera escuela es la criminología organizacional. La criminología organizacional. Esas son las tres principales escuelas que desde luego, después de aterrizar estas ideas, vamos a estudiar otras corrientes criminológicas. Vamos a estudiar a Freud, por ejemplo, y su famosa teoría del psicoanálisis. Vamos a hablar del psicoanálisis con un matiz criminológico o con un enfoque criminológico. Pero estas son las tres principales que deben de saber y dominar al terminar este curso. Si ustedes no me saben referir las características principales de estas tres escuelas, pues entonces habremos fracasado. Si pueden concluirme o exponerme las ideas principales y algunos exponentes, entonces habremos triunfado en el curso. ¿Ok? Bueno, pues vamos a iniciar entonces con la primera de ellas, que es la criminología clínica. Criminología clínica. Ojo con esto de las escuelas, niños. El hecho de que existen estas tres tendencias no quiere decir que ustedes se tengan que inclinar hacia una u otra. Se trata de que complementen sus puntos de vista. Aquí en la escuela lo que vienen a hacer es desarrollar criterio jurídico, criterio criminológico, si es que se quieren abocar a esta área. Se van a dar cuenta que algunas ideas de las escuelas son muy radicales. Y no se trata de que se encasillen o de que se encuadren o de que elijan una sola postura. Se trata de que si ustedes se identifican con una, pues adelante. Y si no, pues ustedes podrán complementar las ideas y podrán complementar diversos puntos de vista, aunque sean de diferentes escuelas o de diferentes posturas. Entonces el estudio es integral, no es que sea que estoy a favor de una o de otra. Traten de ser un estudio integral. Por eso es que analizamos una por una. Y hablando específicamente de la criminología clínica, lo que podemos platicar en principio es que la criminología clínica, el estudio de la criminología clínica, estudia al delincuente, estudia al individuo desde el punto de vista individual y desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico podríamos asumir. La criminología clínica es una corriente que infiere o que deduce o que concluye, que asume que el delincuente es justamente un paciente, es un enfermo. Va a tratar esta corriente a los delincuentes cual si fueran pacientes, cual si fueran enfermos. Vamos a ver varios exponentes y todos concluyen en que la delincuencia, cuando una persona comete un delito, no es porque necesariamente haya querido hacerlo, sino porque tiene un trastorno mental, alguna patología, alguna enfermedad. Por eso la criminología clínica trata a los criminales y a los individuos desde el punto de vista clínico. La palabra clínico o clínica viene de cliné, la palabra cliné. Cliné significa el lecho del paciente. Lecho del paciente. Fíjense lo que estamos platicando. Ya estamos infiriendo que se trata de un paciente, ya estamos involucrando situaciones médicas. Ya estamos tratando entonces al delincuente cual si fuera un enfermo,
literalmente hablando. Así como cuando tenemos un padecimiento, nos duele el estómago, o tenemos un dolor de cabeza, o alguien tuviera un ataque epiléptico, va al médico, va al gastroenterólogo, etcétera, etcétera. También el delincuente ya se asume como un paciente. El hecho del paciente. ¿Alguien sabe qué significa la palabra lecho? Como el lecho materno. ¿Alguien sabe qué es lecho? Es como estado, ¿no? Estado del paciente. Sí, el lecho es como el estado o donde se sitúa físicamente. ¿Dónde vamos a atender a los pacientes? Los doctores, ¿en dónde atienden a sus pacientes? Necesitamos un lugar adecuado para atender a los pacientes si es que están enfermos. Puede ser un sanatorio mental, puede ser un consultorio médico, puede ser un hospital, y entonces ese es el hecho del paciente. El paciente es el que está esperando un diagnóstico médico para ser tratado. De eso vamos a hablar en criminología clínica, del hecho del paciente. Esta corriente entonces considera el delito como una conducta anormal. Así como las enfermedades son anormales, también el delito. Todos los delitos son conductas anormales, son patológicas. ¿Qué es patológico? ¿Alguien sabe qué es patológico? Cuando escuchan esta palabra patología, patológico, ¿a qué creen que se refiere? ¿Qué se les ocurre? Exacto. ¿Como una enfermedad? Exacto. Una patología es una enfermedad. Viene del griego patos, que significa enfermedad, y del griego logos, que significa ciencia, estudio o tratado. Patos en griego es enfermedad y logos significa ciencia, estudio o tratado. La ciencia, estudio o tratamiento de las enfermedades. Eso es una patología. Entonces, los criminólogos clínicos estudian o consideran que el delito es una conducta fuera de lo normal. No es normal. Y además es una enfermedad, es patológico, es enfermo. Estudiamos el paso al acto, como lo vamos a estudiar en su momento con Champinatel, que platican justamente que los criminólogos clínicos lo que tienen que estudiar es en qué momento el delincuente decidió cometer el delito, en qué momento en la mente del delincuente ocurrió algo, concurrieron las circunstancias necesarias para que dejemos de pensarlo y lo ejecutemos, para que lo llevemos a la práctica, a la praxis. Eso es lo que vamos a estudiar también en estas tendencias de la criminología clínica. Estudiamos del paso al acto, que implica un acto a lo mejor violento, sugiere una personalidad conflictiva, vamos a tener que analizar la personalidad debidamente. Vamos a hablar en un momento, les tengo un capítulo por ahí reservado, justamente de los psicópatas, para que ustedes puedan analizar las conductas que son psicópatas, que son paranoides, que son esquizofrénicas, que es un maníaco depresivo, todos estos trastornos que deben de conocer y de identificar perfectamente como criminólogos. Si el delito entonces es una conducta anormal y es una conducta patológica, que concurre o que se da en el delincuente en un momento de la vida, entonces tenemos que trabajar en el análisis de una personalidad de manera individual. Tenemos que hablar de una personalidad enferma, porque entonces el padecimiento no necesariamente tiene que ser biológico o químico u orgánico, también hay trastornos de la personalidad y trastornos mentales, y así lo tenemos que asumir. Y si una persona está enferma de la mente o tiene algún trastorno mental, pues tendremos que acudir, y ni siquiera ya con un psicólogo, con un psiquiatra. Recuerden que la psicología es la ciencia, estudio, tratado de la mente. Vamos a estudiar comportamientos, a tratar de descifrarlos. Pero cuando hablamos de psiquiatría, estamos hablando de un médico de la mente, un médico que trata los padecimientos, los trastornos mentales. El delincuente entonces, que tiene una personalidad que ha transgredido o que ha vulnerado o que ha violado conductas sociales, tiene que sufrir o tiene que ser motivo de ser estudiada y diagnosticada. Si entonces el delincuente es un paciente, primero hay que diagnosticarlo y luego hay que tratarlo. Hay algunos criminólogos clínicos, como el propio César Lombroso, lo vamos a ver, que dice que el tratamiento adecuado para el delincuente, sin mayor rodeos, es la pena. Si un delincuente es un enfermo mental, pues bueno, se le va a tratar con una pena. Hay unos que no concuerdan del todo, pero eso es lo que dice Lombroso. Entonces, si el delincuente es un enfermo mental
o un enfermo del cuerpo, podemos entender desde el punto de vista de algunos criminólogos, ojo, no confundir con víctima u ofendido, mucho cuidado con lo que voy a decir. Un delincuente es una víctima de la enfermedad. Mucho cuidado con esto, porque no quiero que se confunda con el concepto de víctima u ofendido, que son cosas totalmente diferentes. Estamos hablando de una víctima de una enfermedad. Si ustedes les da gripa, son víctima a lo mejor de un virus que estuvo circulando, son víctima de ese padecimiento, de ese virus que infectó su cuerpo. Así es como debemos asumir al delincuente, como víctima de una enfermedad, no como una víctima desde el punto de vista procedimental en derecho penal. ¿Okay? Esto es importante. Y todas las víctimas de enfermedades, todos aquellos enfermos, todas aquellas personas que en algún momento, todos nos hemos enfermado, nos enfermaremos, necesitamos y tenemos derecho, obviamente, a ser tratados, a ser atendidos de manera digna, de manera decorosa por parte de un médico, por parte de un profesional, que en el caso del delincuente pueda propiciar las soluciones adecuadas para que el delincuente pueda finalmente readaptarse a la sociedad, para que pueda ser acreedor a una recuperación social. De eso se tratan justamente todas esas ideas. Hay que recuperarnos socialmente, hay que recuperarnos de la mente. Si ese padecimiento, si esa conducta que yo hice es anormal y es patológica, pues ¿qué tratamiento? Primero diagnostícame qué es lo que tengo y luego trátame. Entonces, la criminología clínica basa sus ideas en el conocimiento, en principio, de la personalidad del delincuente. Lo primero que tenemos que hacer como criminólogos clínicos es analizar la personalidad del delincuente. Por eso hago tanto énfasis y por eso en el trabajo estoy tan abocado a que ustedes estudien la personalidad. Se trata de que ustedes puedan discernir como criminólogos, que tengan la capacidad visual y académica e intelectual para poder discernir un tipo de delincuente o un tipo de trastorno de otro. ¿Tienen alguna duda de esto que estoy comentando? ¿Alguien tiene alguna duda de esto o de la sesión del día de hoy? Psiquiatría. Tenemos que saber de psiquiatría. Ustedes también van a saber de psiquiatría, Brandon. Les voy a dar algunos conceptos básicos de psiquiatría que van a tener que saber. Por supuesto que sí. Bueno, ¿tienen alguna duda de la sesión de hoy, niños? Bueno. No, profe. Muchas gracias por su atención y nos vemos entonces el próximo viernes. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Profesora. Hasta luego.